Bienvenidos a un nuevo episodio de Ser Detective, un podcast donde hablamos de investigación privada desde dentro. Cuando normalmente hablamos de detectives siempre nos viene a la imagen vigilancias, seguimientos, pero cada vez nuestro mundo va derivando más al tema digital. Y hoy, pues en el episodio de hoy, queremos tratar el tema de las criptomonedas, de la blockchain. Y nadie mejor que Javier Fadón, nuestro invitado de hoy, para hablar de este mundo. Javier, bienvenido a Ser Detective, nos encanta tenerte hoy aquí con nosotros y nada, vamos a ver si para los que no tenemos ningún tipo de conocimiento en el tema de las criptomonedas y blockchain, nos puedes meter un poquito en el tema. Bueno, lo primero, muchas gracias por haberme invitado, es un lujo, además con tres personas como vosotros y grandes profesionales que sois. Estoy no solamente agradecido, sino además abrumado porque compartir tiempo de calidad con personas tan referentes como vosotros es un privilegio. Ya no os cuento nada con la que se acaba de dar a conocer, sin moro ni nada. Esto ya es brutal. Muchas gracias, de verdad. Gracias. Bueno, para alguien analógico como yo, sí, absolutamente analógico, explícanos qué es la blockchain. Bueno, la blockchain es un libro mágico en el cual cada uno puede escribir, digámoslo así, y lo ven todos. Esto es como si consiguiéramos que en las entidades bancarias, todas las cuentas bancarias que hay en esas entidades, cada uno hiciéramos una aportación y la veríamos absolutamente todos. Eso es la blockchain. Es algo que es inhackeable, algo que es público y además lo más importante es que nosotros podemos ver en cualquier momento cualquier tipo de movimiento que realice cualquier usuario. Vale, antes de entrar en materia de blockchain y más técnico, Javier, danos un pequeño resumen de ti como profesional, como detective. ¿Cómo entraste en la profesión? Pues tendríamos para varios días, porque entre unas cosas y otras, con la edad que tengo, ya soy un abuelete y todo, pues todo empieza con la seguridad privada. Tú empiezas siendo un guardia de seguridad que viene rebotado, entre comillas, de pues, una familia de empresarios en la que, bueno, mi padre era promotor inmobiliario, aparte de, bueno, pues teníamos restaurantes y, bueno, ¿qué os voy a decir? Un emprendedor puro y nato. De ahí, pues, los hijos creemos que lo sabemos todo y queremos entrar en otro tipo de mercado. Y ahí entro de guardia de seguridad. Debido a que hacía deporte, pues hacía piragüismo, karate, no paraba de hacer deporte por la hiperactividad que yo tenía, el TDAH, y arranco de guardia de seguridad, arranco también trabajando de portero en discotecas, que la gente se sorprendería, y ahí continúo ya con el mundo de la vigilancia más profesional. Me pica el gusanillo de ser vigilante de seguridad, en el cual me marcho con 18, 19 años a Madrid, y empiezo a entrar en el metro de Madrid, el mundo gran desconocido, en el cual los pijos de aquella época nos llamaban topos, y teníamos intervenciones cada 2 por 3, una locura. ¿Qué sucede? Llega un punto en el que quiere un poco más estabilidad. Estamos hablando que para mí es un héroe, un vigilante de seguridad que aguanta horas por la noche, que no duerme, que tiene una vida de esclavo en realidad, y no está bien remunerada. Pues decido directamente entrar en el ejército. Eso es en el año 97. Entro en una unidad que es gracias a mi hermano Ricardo, que ya era militar, y me decía, no, operaciones especiales no, brigada paracaidista no, tú tienes que entrar directamente en una unidad más relajada. Y consigo entrar en el cuartel general de la División Mecanizada Brunete, una unidad que fue arrestada por el tema del golpe de Estado, del 23F, y pasa del Pardo, que es una pedanía que hay al lado de un pueblecito al lado de Madrid, y pasamos a Burgos. Ahí empiezo a tocar un poquito la parte de seguridad, que la gente me dice muchas veces, pero ¿cómo implementas la inteligencia con la seguridad? Es que dentro del ejército, cuando entras en los equipos de seguridad, pasas a hacer un poco de contrainteligencia,
porque ser escolta dentro del ejército español conlleva una responsabilidad y una formación en la que los protos son bastante duros, ¿eh? Vale, y a partir de ahí, por reducir un poquito más, y Claro, más ¿cómo vinculas desde el ejército a investigación privada, detective? Claro. ¿Qué ocurre? De ahí paso a unidades ya más operativas. Paso también a unidades internacionales, como puede ser el Eurocuerpo, de Incomisiones. Paso por Bosnia y Herzegovina, Afganistán, que parece así a bote pronto que nosotros volábamos en vuelos regulares, no con unidades. Y bueno, pues empieza ahí mi gusanillo del mundo de la investigación, porque dentro del ejército ya pues hay circunstancias y situaciones que te dan esa posibilidad, porque la verdad que tengo que agradecerle todo al ejército. De ahí, ¿qué pasa? Paso a la reserva en el 2018, previamente vuelvo a la seguridad privada con un equipo emblemático en España. De ahí paso a Value Retail, que es otra firma importante a nivel nacional e internacional, que es conocida, en la que paso a ser responsable de seguridad. Y por circunstancias de la vida, hay un partido político que inicia su andadura y cuentan conmigo para el equipo de seguridad inicial, que luego paso a ser asesor político. Después de asesor político me doy cuenta de las circunstancias, situaciones que hay, y me parece que fueron 2 o 3 meses, o 4. Madre mía. Veo la situación, analizo del aprendizaje que vengo del ejército, de las unidades y de las amistades, y decido montar en Alicante el despacho de detective, con mucho miedo, ¿eh? Con mucho miedo. Pero saltas, dices, de repente te planteas, voy a ser detective, ¿conocías a algunos? No conocía a nadie. Es más, hay una anécdota que la cuento porque el libro que escribo, esa investigación inicial la comienzo con un buen amigo que se llama Hernán, de detectives, ex detective aquí de Alicante, el cual conectamos que nos habíamos conocido en 2005 en unas pruebas que hicimos los dos a nivel nacional, y ahí empezamos la andadura, Hernán y yo. Es más, yo no sabía ni cómo hacer un contrato. O sea, sacaba los contratos del Boletín Oficial del Estado, y el primer contrato que tengo es el del Boletín Oficial del Estado con mi primera clienta aquí en Alicante. Ya sabéis, hay mucho extranjero. Es una mujer que es de Noruega, que quería que realizara una investigación. Yo me vine arriba, digo, bueno, no solamente del análisis patrimonial en España, sino en Noruega. Ahí sí es cierto que en cierta medida llamo a contactos de Noruega y me facilitan la labor. Claro, y esto cuando lo comparto con Hernán, me dice, claro, ¿y tan pancho que te quedas? Digo, pues sí, claro, le he llamado a tal. Digo, ¿eres consciente de que no es normal esto? Y es cuando empiezo con él pues a hacer mis pinitos con temas conyugales. Comparto mis clientes en el sentido de que digo, mira, a ver, si me enseñas, yo te comparto clientes. Y así empiezo en el mundo detectivesco. O sea, que empiezas con vigilancias como cualquier otro detective, que no empiezas directamente en el mundo digital. Claro, vamos a ver, hay una parte real que lo comentaba el otro día en Cyberworld y en las diferentes salas y aforos en los que he compartido. La gente quiere hablar de digital exclusiva y yo no he dejado el analógico. O sea, la recuperación patrimonial se inicia, es verdad, en mi nicho por lo digital, porque hacemos por medio de software, hacer la trazabilidad porque hay que llevar una cadena de custodia a sala. Aquí partiendo de la base que todo lo que investigamos es con una intención, es acorde a ley para desarrollarlo en sala y que lo entienda hasta un niño pequeño. Una vez dicho esto, pasamos a la recuperación patrimonial, contactos, seguimientos, ¿qué os voy a contar? Estamos hablando de vigilancias, contravigilancias, noches sin dormir, países. La diferencia es que aquí, pues como en una de las investigaciones, acabé en Guinea-Bissau, detrás del investigado. Que salimos corriendo porque el hombre iba a comprar un banco y por desconocimiento, que la gente se cree que con dinero lo puedes hacer todo, llegas a un país en el cual las situaciones son diferentes, la percepción de la vida es diferente y puedes llevar una cantidad indecente de dinero para comprarte un banco, pero tienes que ser consciente
que digamos, los estamentos gubernamentales no son los que, por fortuna, tenemos en España. Y entonces ahora estás más centrado o únicamente centrado en todo el mundo cripto. Sí, bueno, el 90% de mi negocio es sobre bursátil, financiero y criptoactivos. ¿Por qué digo esto? Y digo criptoactivos, no criptodivisas, como hay algún entendido que no se ha visto bien la ley MiCA, que es la que regula ahora mismo desde enero del 26, que ya empezó en junio del 25, a dar pautas sobre las exchange y sobre los procedimientos de identificar a los usuarios de esas exchange. Es importante este detalle porque la gente etiqueta lo que es los criptoactivos con estafas. Y la estafa en sí viene tanto con el moneda fiat, con el euro, el dólar, el yen, como con el criptoactivo, como la bolsa o el petróleo, que he tenido casos de gente que les han estafado con compra de petróleos con cantidades fuertes. Hablamos de 400, 500 mil euros. Entonces, ¿qué tipo de cliente te llega a ti? Todos. Me lleva desde la ama de casa que ha visto en un podcast que va a ser millonaria con un 26% de rentabilidad y la captan o bien en el podcast o bien por Telegram o incluso de aquí de Alicante, la primera que tuve fue por un tema de Tinder, que el chico con el que había contactado le mete en una web y en esa web es donde comienza la magia. No tiene nada que ver con las cripto, es como si en lugar de pagar con cripto pagamos con moneda fiat. Esa es la realidad. Por eso la gente, cuando me habla del mundo cripto, me habla como si fuera una cosa muy oscura. Vamos a bajarlo al barro para que nuestros seguidores lo puedan entender, ¿vale? Sí. Primero, definirnos lo que es un wallet o lo que es una cartera. Claro, la gente no entiende. Vamos por partes y como dice el doctor Jekyll, entonces... No, perdona, te voy a corregir. Destripaba. Vamos a efecto de criminólogo. Vamos a destripar. Para que os hagáis una idea, primero, una exchange, lo que llamamos exchange, que conocías son Binance, Coinbase, Kraken, todas esas, es como si fuera por similitud, pero no es lo mismo, porque la fortuna de este mundo es que está descentralizado y que yo pueda acceder a cualquier wallet de cualquier persona, porque tenemos un tipo de clave que es privada, que es la que hacemos la transacción, y una pública, que es la que compartimos. De ahí que venimos de la blockchain que estábamos hablando, que es público, es un libro contable público, un libro mágico, que cada uno que haga una anotación queda reflejado en todos. O sea, nosotros podríamos crear ahora mismo pues un bloque en el cual cada uno de nosotros hacemos un apunte, hacemos una operación, y tú lo vas a ver y todo Dios lo va a ver. Volviendo a esto, exchange, ¿qué es una exchange? Pues una exchange es como una entidad bancaria. A ver cómo explicarme bien. Imaginaros el Banco de España, sí, porque es el que gestiona todo, que a mayores sea otra entidad bancaria. Y lo demás, que son el Santander, bueno, todos los demás, BBV, sí, todos ellos hacen esas aportaciones de movimientos de sus usuarios, que somos nosotros. Cuando vamos a hacer a sacar, a meter dinero, todas esas transacciones, ¿quiénes son los únicos que lo ven? Esas entidades bancarias, y les fiscaliza el Banco de España. ¿Hasta ahí bien? Sí, sí. Vale, pues ahora aquí llegamos, con Binance, Kraken, todo. Tienen diferentes entes, pero si yo hago una operación con mi exchange, directamente lo van a ver todos los usuarios, da igual que sea Binance, da igual que sea Kraken, da igual que sea Coinbase, porque aquí lo que manda es la clave semilla, tanto la privada como la pública. Vale. Para hacerlo un poco más concreto, la diferencia de exchange con un wallet, al final viene a ser que exchange viene a ser como la entidad donde hacemos la gestión. Correcto. Y el wallet, la cartera, pues fuera la cartilla, ¿no?, propia que tenemos donde depositamos ese dinero. Correcto, así es. ¿Esto? Así es, sí, correcto, es así. Hay que tener en cuenta que sabiendo que es donde nosotros parece que es más sencillo, pero se puede complicar un poquito, ¿de acuerdo? Hay una parte que me dice muchas veces, a ver, en las estafas, ¿cuál es el punto inicial con el que tú inicias? Valga la redundancia. Pues yo el primero que analizo es a mi cliente que llega.
No sé si es el propio estafador y lo que quiere es verificar si somos capaces de ello. Vale. ¿Cómo iniciamos? Pues que me da él directamente, me da una wallet que tiene una exchange, que puede ser una exchange, que puede ser una billetera fría, que está más descentralizado, pero sigue igual. Por eso el otro día me hacía una compañera una pregunta sobre el tema de las wallets frías, de las billeteras frías. Me decía, ¿pero puedes trazarlo? Digo, claro, pero si está afuera, no, sigue dentro. Es que es un libro contable en el cual lo puedes soportar, o bien operativamente en una exchange, o bien directamente pasártelo a una billetera fría, que eres el propietario. Es como si tuvieras una entidad bancaria tuya. Esa es la realidad. Lo que pasa es que a veces cuando me hacen preguntas y desconocen, pues insisten, y esa es la realidad. Es público. Todo lo que hacemos en la blockchain lo vemos todos, absolutamente. Nadie se queda fuera. No hay trazabilidad invisible. Es público. ¿Qué tema te ha llegado, que te ha tocado en lo personal que tenga que ver con esta cuestión? Mira, hay una parte, me voy a poner hasta cómodo, hay una parte que no entendemos, y es la figura del detective. Se nos olvida en esta fórmula, se olvida la recepción del detective. Cuando llegan las familias destrozadas, pues como en uno de los casos que comento en el libro, lo dejo muy sutilmente, en el que el hijo por avaricia, porque en realidad la estafa viene desde esa confianza que arrancan y esa parte de avaricia del cliente en el cual quiere fácilmente tener una rentabilidad alta. Este chico invierte en lo que es el capital de los padres, todo el capital de los padres, 100.000 euros, y bueno, pues pasa a ser estafado. Este chico se termina suicidando. Hay que partir de la base que el detective primero recibe esa información por parte del cliente, después tiene que gestionar, porque eres el salvador. Es la leche, la responsabilidad. Tienes que tener un control a nivel personal de no creerte el salvador del mundo, porque te puede afectar a ti y al final puede ser tú el que te vayas para el otro ¿no? Sí. Hay temas familiares y demás que a veces te implicas demasiado. Pero ¿os estáis dando cuenta que es algo normal? Sí, no hay nada que esconder. O sea, estamos hablando de temas que nosotros tratamos en el día a día. Sí. Con el tema conyugal, bueno, tema de familia, con tema de cuernos que habla la gente. Claro, yo el otro día un cliente me dice, Javier, llevas tantas carteras, quiero que lleves esta situación porque mi mujer últimamente, digo, mira, no prefieres, si tienes dudas, hablar con ella, termina siendo psicólogo de ellos. Sí. Uy, totalmente, sí. ¿No? Es algo que siempre comentamos, ahora empieza la consulta de psicología, ha terminado la detective. Claro. Cuéntame. Y además terminas creando un vínculo, pues haceros una idea, ese vínculo que creamos, porque somos una figura de confianza, Sí. Ese es el vínculo que crean los profesionales de la estafa. Ese es el vínculo que termina llegando a ese afectado en el cual cree que al final es su mejor amigo. Tanto que le termina dando hasta casi las claves de su casa. Esa es la realidad del vínculo que acabamos de dar con esta gesticulación todos, pues ahí está el estafador. Está pendiente de cada gesto que hace. O sea que realmente es la parte técnica que puede haber en la estafa, pero sobre todo lo que va a predominar es la parte humana para captar a la víctima, ¿no? Sí. En Cyberwall hay gente que no comparte mi punto de vista. Sobre este tipo de preguntas, yo expuse con claridad, por lo que estoy percibiendo, que me entran 7 o 8 casos diarios. Sí. Bueno, filtrados, Filtrados. Filtrados son muchos, ¿no? Y con un capital, no. Por desgracia, no. Por desgracia, bueno, el otro día lo estábamos hablando, estábamos hablando del tema de Off the Record, el tema en Canarias. Ahora mismo hay un estafador, 6 millones de euros, en el cual, pues colaborando con la Policía Autonómica, pues estamos ahí porque, ¿cómo decirlo? Yo me dedico a esto en exclusiva. Las policías que le llegan todo este tipo de estafas tienen, si yo soy 7-8, ellos tienen 10, 20, 30, 40 diarios. Estamos hablando de otra tipología de estafas y son 3 personas. Y la gente se olvida, porque hay clientes que me dicen, hombre, es que lo he presentado la denuncia y no me llega nada. No, caballero, es que hay 3 policías para 1000 casos en un mes.
200 a lo menos. Qué barbaridad. Claro, es que estamos hablando que la gente no se está actualizando con los medios. Os voy a hacer una pregunta a los tres, ¿eh? Os voy a pillar ahora. A ver qué os parece para que entremos en materia respecto a que daros cuenta que, vamos, que es algo tan sencillo. Estamos hablando ya fuera de mercantil, vamos a mercantil. Lo que es una recuperación patrimonial al uso. Para que veáis que es el mundo cripto. O sea, tú en el mundo cripto, la diferencia es que yo utilizo unos software para hacer la trazabilidad, que en el mundo mercantil utilizamos otro software, ¿verdad? Sí, claro. Para que veáis la diferencia. La percepción de agresividad, porque no tiene nada que ver, la cripto es pública. Estamos hablando de que, imaginaros que en el mundo mercantil vosotros tenéis la opción de entrar en las cuentas bancarias, que tenéis la opción a mayores de las cuentas bancarias de tener una colaboración directa con el Banco de España. Pues todo eso se reduce al mundo cripto. ¿Qué opináis de la posibilidad de que nosotros como profesionales pudiéramos tener ese acceso? Ya no os digo del tema mercantil, sino mismamente una placa de un vehículo. ¿No veis que sería más factible? Hombre, Sí. Porque claro. el fin nuestro, que queda cristalino, que luego podemos entrar en otro tema, ¿no sería más asequible para los clientes y para la policía? seguro. Sí, porque sería una herramienta, un vehículo para un objetivo distinto. Porque a veces la gente piensa, bueno, tú miras los datos de la matrícula, pero en realidad a lo mejor eso es simplemente la herramienta para llegar a otra cosa. Correcto. Y lo que dices tú, si nos facilitaran eso, Porque se agilizaría muchas cosas que se nos quedan Lo un que poco ahí pasa- atascadas. Pero se nos olvida que estamos fiscalizados por policía. Sí, Claro. lo que pasa es que yo creo la seguridad jurídica de utilizar la utilización de esos datos, ¿sabes? Exacto. La mercantilización de Sí. esos datos, ¿verdad? Exacto, sí, Ya, sí. creo que- Porque hay gente que ya no lo utilizaría para obtener Claro. un fin, sino de esto voy a hacer yo un negocio, que es lo que ha pasado en Bueno, otras que es, cosas. que es lo que ha pasado. Claro, Claro, eso, es lo claro, que- eso es lo claro. que quiero decir, que si se usa como herramienta simplemente, no como un negocio. Seguramente yo creo que por parte de la administración debería existir esa posibilidad de herramienta, que hoy en día seguramente es factible, Pues, para claro. tener controlado Es ese quién acceso. accede, por qué. Pues pongo otro planteamiento. Las policías tienen un sistema interno de información, bien sea el SIGO en Guardia Civil, Imaginaos que en la parte de seguridad privada, nosotros tenemos un número clave de Exacto. acceso a esa base de Que datos. identifica el detective que entra, qué Correcto. información obtiene. Porque ¿dónde viene el negocio? ¿Y por qué? Claro. Cuando no puedes acceder a esa información Exacto. y el que lo consigue es el que cobra por esa información. Eso es verdad. Pues en el mundo cripto es inviable. En la blockchain es todo público. No hay nada que mercadear. Nada. La estafa viene cuando este estafador vincula a esa víctima Vale. y le engancha económicamente. O sea, la estafa no empieza cuando entra en el mundo de una exchange y directamente empiezan los movimientos, bien sea por medio de un mix, que es entrar una y salen 100, o por las variables que hay, que se podrían contar de las criptoanónimas, sino en la captación inicial. Si tú rompes el nexo unión de la víctima, se va toda la estructura a tomar por saco. Eso es lo que hay que hacer. Por eso este libro es más como prevención, más que para contar si es verdad que se describe inicialmente cómo es la investigación, los procesos técnicos en la segunda parte, lo demás ya pasa a ser los nuevos estafadores que son los Instagramers, toda esta Sí. gente que no que es que los Instagramers sean estafadores, sino que directamente son los captadores de ese nexo de confianza. Tú rompes en esta cadena el nexo de confianza y no hay estafa. Claro. Claro, no, Entonces vamos a bajarlo un poquito más al barro de nuevo, para que nos entiendan también nuestros oyentes. ¿Qué es lo primero que deberían hacer sobre todo o qué partes tendrían que protegerse ellos para no caer en este engaño? En la parte humana, sobre todo, en la parte Claro. Yo los pocos casos que nos han llegado, por ejemplo, al despacho, en ese sentido, siempre era lo mismo. No, me he dado mis credenciales a un tercero que me ha enseñado una página web que era un exchange en principio, pero que luego realmente he dado cuenta donde habían hecho una inversión inicial, me lo invento, 3.000 euros, y de golpe le habían hecho ganar 10.000. ¿Qué pasaba? Que entonces esa persona le decía, ostras, sí, incluso hacía una primera retirada para ganar confianza y luego le decían, oye, paga impuestos para hacer la segunda retirada y le volvían a enganchar. Y luego se daba cuenta que todo era una estafa, ¿no?
Tú párate a pensar, lo has dicho tú mismo, esto que estamos aquí comentando, por desgracia o por suerte, si lo ves desde el punto de vista de negocio, por desgracia la parte humana, que es la más importante para mí, si ese cliente te llega antes con una consulta a un módico precio, simplemente para hacerle un análisis, verificación de si esa web es fiable, rompemos el patrón. Yo cuando me exponen y me preguntan ¿qué propones para no ser estafados? Prevención. Tienes profesionales a los cuales le haces una consulta previo pago porque somos negocio y te estás evitando una estafa. Y es real. ¿Eso significa que te vayan a asegurar el 100% que no sea una estafa? No hay, en seguridad no hay un 100%. Pero hay una parte inicial que es la que estamos hablando, que somos nosotros, somos el nexo de la verdad. Dirás tú, hombre, os creéis por encima. No, somos los que tenemos esas herramientas y experiencia, que es lo que estamos hablando. Los software te pueden dar, pero ese ojo a visor que tenemos nosotros, solamente de ver cómo viene la persona, te vas dando cuenta de cómo en realidad es el cliente mío, Iván Collado, que aparte es íntimo amigo mío, le estafaron 2,5 Bitcoin. Estamos hablando que ahora mismo un Bitcoin son 70.000 euros, más o menos, no quiero entrar en términos. Y su reto era meterlo en prisión, porque estoy conociendo que ha hecho daño a gente. Él es inversor, hay que partir de esa figura que nos estamos olvidando. El inversor es esa persona que decide aportar un capital a una actividad a sabiendas que está perdido. Vale. Se asume un riesgo, ¿no? Totalmente. Claro. Es consciente de ello y lo más importante, ni tiene que comer, ni tiene que beber, ni tiene la familia, no depende del capital su familia. Esa es la primera, la base. Es la primera actitud que tiene que tomar un inversor. Eso llevándolo a nuestro mercado, por ejemplo, a ti si te llega un cliente y te hace una consulta respecto a solamente temas mercantiles, oye, mira, quiero hacer una inversión en esta empresa porque quiero comprar un piso. Ya no hablo de cripto, que también lo hacemos, nosotros compramos pisos con cripto, pero que te llega y te dice, mira, quiero ver qué cargas tiene esa vivienda. Claro. Por ejemplo, ¿no os parece? Sí. O sea, somos ese nexo que no somos los que después del problema aparecemos, ¿no? Estamos antes. Este libro es prevención, nosotros somos prevención. Ese cliente que comentas tú, imagínate si antes hubiera ido a ti. Y esos 3.000 euros, que para muchos no es nada y para otros son 2 sueldos, se los evita. ¿Qué puede ser la hora nuestra? Está en 80, 90, 120 euros la hora. Hay gente que me dice, hombre, no, nosotros, dependiendo de la casuística, estamos hablando de temas profesionales, claro. Una consulta son 120 euros masiva. La gente me dirá, hombre, 120, no, señores, es que vas a invertir 3.000. Pero luego hay un conocimiento técnico que también lo tienes que dar valor. Exacto. Claro. Por eso estamos hablando. No es el tornillo que aprieto, sino es porque sé qué tornillo es el que hay que Correcto. apretar. Mira, además estamos en Off the Record hablando del tema de una notificación. Además, este es un buen amigo mío, que es Pedro Martos, que es un financiero referente a nivel nacional e internacional. Tiene un buen socio y amigo que es Juan Aro. Pero Pedro es un hombre súper, aparte de inteligente y sabio, porque ya lo iréis viendo más adelante, porque ahora mismo se está dando a conocer y aún así ya es un referente a nivel internacional. Me contrata para un tema de una notificación. Esto es un viernes. El domingo estaba hablando con la persona y el lunes estaban firmando por un tema de empresas y tal, ¿no? Tiene un volumen de negocio brutal y llega a un punto, que es lo que hablamos siempre, que al final, cuando nos llegan los casos a nosotros es porque se han tocado 20.000 puertas Sí. y ya tiene que ser el detective. Nos quejamos mucho de eso siempre nosotros, porque lo que dices tú es que si nos consultaran antes determinadas cosas, no cuando ya tienen el problema, cuando ya tienen una fecha límite encima, cuando ya no saben qué hacer, cuando ya han jugado, entre comillas, ellos a investigar. Claro. Que eso pasa mucho también. Sí, o los mismos abogados que te hacen, no, yo entro en, yo qué sé, en Informa o tal, saco todo esto, tal, y luego cuando ven que ya no llega más, dicen, venga, y si no, el detective es el que ha hecho, no, venme antes, yo te hago todo. Mira, el otro caso, me ha llegado hace nada, yo colaboro con Delta 13, Delta 13 es Vicente Cruz, que es un referente a nivel internacional,
y le llega un cliente in extremis, dice, Javier, esto es un tema in extremis. Digo, bueno, pues vamos a ello. Yo creo que el 90% son in extremis, Sí. cuando no se me da el despacho, ¿verdad? Pero, claro, Le va la vida, ¿eh? pero os estáis dando, pues en la blockchain no es así. En la blockchain, según llega, tú lo que haces es el análisis del cliente, porque puede ser colaborador, porque nosotros tenemos que ser objetivos. Ahí va. Y tenemos que darnos cuenta de la realidad. ¿Qué hacemos? El primer análisis es lo que captamos de llegada. Luego viene la siguiente trazabilidad, que no hace falta utilizar un software, sino el inspector gadget se pone a mirar y ve los movimientos de uno y otro. Entonces te vas dando cuenta hasta dónde llegan. Y ahí es donde entramos nosotros. Para mí, respecto a lo que hablábamos, es la prevención. Y es lo que hago con el libro. El libro se comparte para que la gente prevenga lo que son las estafas, que conozcan los diferentes nichos de mercado que hay para el tema del estafador y el tema de la inversión también. Bien sea pues la parte técnica, que es un poco más cercana, pero también para que sea consciente de lo que viene, de la realidad de la blockchain. Comentáis vosotros, el detective del futuro, no es el presente ya. Y en este caso, imagino que en este mundo que es tan cambiante siempre, tendrás que estar formándote y actualizándote prácticamente de manera constante. Sí, hombre, claro, ¿no? por supuesto. Por fortuna, fui de los primeros que entró con los dos software que se inician y que utiliza la policía. Tanto, bueno, Fuerzas de Seguridad del Estado utilizan dos, pero luego hay una metodología, que es lo que decía en Cyberwar, ¿no? Yo he llegado a utilizar hasta 15 software diferentes. Eso lleva un coste. La gente, claro, estoy hablando de software que tienen un coste elevado, de 1.000 euros para arriba, claro, la gente no lo sabe. Ahí, 12. Eso es, 12.000. No quieren entrar porque se van a asustar. No, sí. Claro, entonces, para asumir ese coste anual, es un coste anual, 12.000 anual, a lo mejor hay gente que me dice, no, son 1.000 al mes, bueno, pues nada, no pasa nada. Pero tienes que amortizar. Claro, hay que amortizarlo. Luego también es cierto que en ciberseguridad está haciendo mucho daño porque se están haciendo ellos investigaciones reales, es el intrusismo, que tampoco estamos hablando mucho de ello, y se nos meten incluso exmiembros de Fuerzas de Seguridad del Estado a realizar esas investigaciones, porque vuelvo a lo mismo. Lo importante es lo analógico, lo que hacemos en el pie de calle, el día a día. Javier, aprovechando, sabemos que has escrito el libro y tienes ahora en producción, ¿no? Sí. En el horno, el Franco Tiracripto. Sí. Cuéntanos, ¿qué...? Pues mira, hemos pasado de una parte de una vivencia personal, porque eso esto está más las personas que estuvieron ahí sufriendo el día a día, como Hernán, Iván Collado, el despacho de abogados, Julio Sánchez Abogados, que es espectacular, experto en blockchain, para mí el único experto en blockchain. Hay mucho vendehumo, la verdad, hablando mal y claro, pero él es el que ha constituido la querella para llevarla a sala, que también es otra parte que nos olvidamos, que es esa cadena de custodia que tenemos que hacer para que luego en el juzgado, tanto fiscalía como jueces como la otra parte, no cometas errores y no te tumben las pruebas que tú estás aportando. Entonces ahí necesitas ese nexo de unión con un buen letrado como es Julio y María Lillo, que son espectaculares y son un referente. ¿Qué pasa? El Franco Tiracripto viene de... Os vais a reír, ¿eh? Viene de las noches de desvelo, aparte del trabajo que tenemos ahora como detectives, sino como vigilante, como... Vosotros sabéis... Muchas horas de troncha. Noches, ¿eh? De troncha, ¿verdad? Esas noches de a solas, a solas, y aparece pues Franco Tirarrock. Franco Tirarrock para mí era el referente con esa música que fue. Y ese se me ha grabado, y yo creo que este libro viene hacia esa gente que está en la oscuridad, que está sola, que, bueno, tienes tu propia guerra interna y en la que de repente aparece un Franco Tirarrock y te da luz, ¿no? Te da alegría. Pues Franco Tiracripto va en esa línea. Va en explicar lo que es la blockchain hasta el punto del detalle, como decías y me comentabais vosotras, de ese niño que quiere ver ese libro mágico en el cual pues puede hacer su propio dibujo. Porque aquí creo yo que, hablando de esto que estás comentando ahora, la importancia de que pueda haber en que alguien sea víctima, pase a ser cooperador en un tipo de estafa en cripto, por ejemplo, esa línea, ¿cómo podemos trazar esa línea? Como si no tengáis detective. No, porque entiendo que es verdad que es, a ver, en casos que... Ya no solamente eso.
Vamos a ver, la gente se olvida de la integridad nuestra. A nivel mercantil a lo mejor puede que no, que es lo que yo veo más así, o a nivel conyugal, que incluso luego a lo mejor puede que algún detective se enamore de la investigada. Pero en este caso estamos hablando de que, claro, investigado. Vale. No me he llegado ni con cachas todavía. Bueno, pero nunca se sabe que luego, oyes, esa clienta que te ha llegado a ti para que le soluciones la vida, o ese cliente que te ha llegado a ti para que te solucione la vida, porque a pesar de lo que creemos, la parte conyugal y familiar es muy importante, directamente luego detectas que es promiscuo y se enamora de ti. Que puede darse. Bueno, Pues, o a veces yo no voy a llegar al amor, pero en las infiltraciones de mucho tiempo en Claro. determinados espacios sí que te puede ¿no? caer bien la persona y decir, jolín, es que me iría a tomar un café Correcto. después de trabajar. Mira, de hecho, de aquí a poco tengo que hablaremos en un próximo podcast con clientes que les hemos ayudado Sí. y hemos establecido una relación personal de amistad. Sí, con clientes Claro. sí, pero si es el investigado que te No, con el investigado- infiltras con él, estás 15 o 20 días o un mes trabajando con él, Claro. al final dices, si es que me cae hasta bien, tienes como la tentación que, no, entre comillas, de decir, joder, es que le quiero decir, ¿no? Es como, que es lo que decías tú, ahí es donde tú no tienes que pasar esa línea. Claro, pues igual que esa línea, imaginaros una investigación cripto, una de ellas que llevamos la más baja, que son 1000 bitcoins, ahora mismo a 70.000, pues son 70 millones. Así, poquito. Claro, alegremente. para que os hagáis una idea, ¿vale? Y nosotros nos contratan. Nosotros hacemos una provisión de fondos, pues Sí. ya veis que te tienes que ir a Guinea-Bissau, pues hay que tener un Hay que- capital sí, para sí. responder Claro. ese vuelo y demás. Y luego nosotros vamos a éxito de recuperación. Ah, Tenemos unos porcentajes que están bien para el éxito. Vamos a poner que de esos 70 millones, nosotros tenemos un 10%, 7 millones de euros. Vamos a poner esta situación. Aparte de la provisión, ¿eh? Los malos, o los investigados, vamos a ponerlo, que nadie es malo ni bueno, ¿no? Cada Eso uno es. tiene su razón del por qué hace las cosas. Averiguan que tenemos, porque hay un infiltrado dentro de esos clientes que saben que tenemos un éxito de un 10%. Nosotros llegamos a los investigados, porque por regla general empiezas a trabajar hasta tal punto que sabes hasta qué tipo de agua beben eso es. y te pones, como tú dices, a tomarte un café con él. Y terminan en alguna de las videoconferencias que haces, porque los clientes míos pues están en Tokio, están en Dubái, en Estados Unidos, en Argentina, tengo diferentes países y continentes. Pues uno hace la foto y dice, hostia, directamente, este es el detective. Y por arte de magia te llega un nexo de unión hacia el investigado y te ponen 7 millones de euros en la mesa. Para que no sigas. Para que no sigas a por los 70 millones. Claro, claro, Ujú. claro, claro. Bueno. Ese es otro nivel que la gente no valora. Claro, porque al final a ti te está ofreciendo lo mismo que podrías ganar y te dice que te estés quieto. Claro, es más, te olvidas de la investigación, es más, puedes llegar y cerrar la investigación, decir que no hay causa probable porque está complicado y demás, y te vas a casa con 7 millones. Tú me dirás, ya claro, ¿y cómo recibes esos 7 millones? Ya. Pues si eres experto, te llega en cripto. Y ahora viene la siguiente pregunta. Si yo tengo mi exchange en Europa, ¿estoy fiscalizado? Dentro de lo que cabe, sí, con la ley MiCA. Pero ¿y si mi exchange la doy de alta en Andorra, que está aquí al lado? O en Dubái. Ahí es donde entramos, donde entra ese canal conector de ese capital que te llega a una exchange que tienes en Dubái o en Andorra, en la cual la ley MiCA o la otra ley, que es la de Estados Unidos y otros países, no entra esa trazabilidad. No están obligadas las exchange a pasar información de esos usuarios. Pero sí que existe la trazabilidad. Exacto, ahí está. ¿Hay situaciones que se pueden hacer para eso? Por supuesto también, estamos hablando de las criptoanónimas, pero hay que tener mucho conocimiento. ¿Dónde quiero terminar con esta situación? Para ya más o menos que se ponga en conjetura o que tengáis algún punto de vista totalmente diferente. Estamos hablando que todo este tipo de movimientos y de trazabilidades quedan escritos en un libro mágico que es la blockchain, en la cual tiene que haber un mago que haga magia no solamente con los software, sino también con los conocimientos analógicos, que es lo que tenemos. El 80% es analógico, el 10% son software. Los profesionales no solamente están con el tema de software,
están mejorando la parte humana. De ahí que hablaba de Julio Gutiérrez con el lobby este de la sociedad clave, en la que para mí es un UMI nivel pro, que es lo que comentaba el otro día en la ponencia, en la que Julio Gutiérrez es un detective referente, simplemente con levantar una llamada telefónica es capaz de llegar al contacto más increíble que os podáis hacer una idea. Y lo he visto yo en presencia, como directamente hablaba con la mano derecha de un dirigente de un país, en la cual él llegaba a una conversación de agendar una reunión. Ya. Para que os hagáis una idea. No veas, un nivel, un muy buen nivel. Claro. Nuestro amigo Julio. Claro, Julio, con el tema del lobby, está dando una impresión del detective más cercana. Está no solamente cercana, que volvemos a lo mismo. La gente me dice, no contrato un detective porque es caro. No quiero ponerlo, pero este cliente que se termina suicidando y tirándose por el balcón mientras hablaba, pues decirme qué precio le ponéis a una vida. Claro. No tiene precio, claro. Estamos hablando de situaciones que son depresivas. Hablamos del tema conyugal, que no lo estamos tocando, hablamos del cripto, pero estamos hablando del día a día de las infidelidades. O la familia, Los niños, los hijos. Yo siempre he dicho que el detective no es un gasto, es más bien una inversión. Totalmente. Todo depende de lo que tú quieras o lo que necesites recuperar o lo que te quieras ahorrar o lo que necesites. O el valor que pongas tu vida, tu día a día. Esa es la realidad. Claro, sí, porque al final te da una información del tipo que sea, pero es una información que te da tranquilidad, te da conocimiento, te da una herramienta para hacer o no hacer. Al final, efectivamente, o sea, al final no, desde el principio es una inversión. Es una inversión. Con un retorno claro. Multiplicado por 1000. Que no tiene por qué ser necesariamente económico, que puede ser personal y de paz y de tranquilidad en tu día a día. ¿Cuándo ha sido cuando te envió el mensaje que me autorizó a mi cliente? ¿Puedo compartirlo con un compañero? Dice, Javier, por favor, se vino ayer a la Feria del Libro a verme para darme un abrazo. Decirme cómo valoramos esa cuantía de este hombre que me decía, me has devuelto la vida. Claro. ¿Qué precio le ponemos? Bueno, yo creo que al final no tiene precio. Es lo que... Es el legado. Claro. Es el legado que haces. O sea, el libro está espectacular, pero la gente que está dentro de ese libro, que es la prevención pura de la estafa, ostras. Yo creo que al final, como profesionales, todos, ¿no? Lo que más nos llena al final es el legado. Sí, sobre todo cuando te agradecen realmente la ayuda que le estás dando. Esa sensación de haber ayudado. Sí. Es lo que me gusta. Y lo último que dicen es el cuánto me va a costar, ¿no? ¿Y por qué no me contáis así, ahora os pido a paso cambiado, un caso de cada uno de vosotros? Espera, que se haya te vamos a pedir, mira, nosotros vamos a hacer un apartado siempre en nuestros capítulos que se va a llamar La Gran Cagada, ¿vale? Y aunque a Celia no le gusta... Errores monumentales. Enseñan, yo soy más de errores que enseñan. Sí, nos genera la duda porque nosotros sí que es verdad que al tocar diferentes palos dentro de la investigación privada, en tu ámbito, ¿cuál podría ser considerado un error o gran error, pero que sea más de salseo? O sea, no algo técnico, sino algo más de salseo. Bueno, yo tengo varios aprendizajes. Que nos podamos reír, que nos podamos reír. No, gracias a esos aprendizajes es donde he llegado a tener ese resultado, que la gente me dice, coño, digo, no tengo uno, tengo varios. O sea, lo típico de pillarte de lleno, estar... de hecho, el tema este que es ahora mismo mediático, bueno, ahora mismo ya no tanto, porque el investigado se termina suicidando. Yo, por coincidencias de la vida, había hecho una reserva en Marbella en un restaurante. No me digáis... Pero además es que no tenía previsto ni que aparecieran ellos, ni nada de nada. Bueno, pues no solamente ellos, él en particular sabía quién era yo hago la reserva, quedo con unos amigos, además del gremio, lo que pasa que de Fuerza y Seguridad del Estado, y quedamos a cenar allí, porque me habían ayudado muchísimo, y bueno, pues nos pusimos ahí a cenar, y cosas de la vida, aparece esta pareja con su hijo, que es mediático,
y él termina invitándonos no solamente a las bebidas, sino también se acerca a la mesa y dice, bueno, Javier, en nada nos estamos viendo. Digo, pues no sé a qué te refieres, la verdad. Eso sí, yo todo colorado, dice, no sé, os he invitado, pero es que no sé quién eres. Pero que vamos, que muchas gracias, tienes que ser un empresario. Y estaban todos mis compañeros diciendo, vaya cagada que estamos haciendo aquí. Pues esa es una de muchas, ¿eh? Sí, sí. Qué bueno. Sí, sí. Bueno, luego resulta este hombre que nos termina contratando para hacer vigilancias y contravigilancias, porque el equipo de seguridad que le ponen por la provisión de fondos que deposita para salir de prisión, que es 1 millón de euros, el grupo que le deja el 1 millón de euros para salir de prisión le pone un equipo de seguridad, y la mujer asustada, investigado, nos pide que realicemos contravigilancias y vigilancias, que ahí entramos en una consulta a la unidad central, a la Policía Nacional, en la que dicen, vamos a ver, esto es una broma. Y yo, no, me está contratando el investigado, la mujer del investigado, porque tiene miedo. No es la primera vez que pasa, ¿eh? No, Y propios investigados nos han vuelto a contratar, ¿verdad? Es que fuiste muy bueno. Claro, en el mismo juzgado, ¿no? ¿No te ha pasado? Ha pasado de querer ponerte las muelas para el mismo lado. Sí, sí. Ah, decir, oye, pues Sí. tampoco Hasta abrazarte. el informe, ¿no? Sí. Sí, está bien. Pues oye, muchas gracias por haberme invitado. Es un placer. nuestro. No, gracias a ti por venir, que ayer mismo estabas, como has comentado, en la Feria del Libro en Madrid. Sí. Te vienes ahora, estás con nosotros, te vas a Barcelona. Sí, luego me voy a Mallorca, vamos a la televisión de Mallorca con un abogado que es referente, para dar a conocer lo que es la blockchain, para que vean que es algo sencillo, fácil, accesible y público, que cualquier persona puede acceder a ello sin ningún tipo de temor. Es más fiable que lo que es la parte bancaria y demás. Así que de verdad que mil gracias por haberme invitado. Muchas gracias. Me he pasado muy bien y gracias, de verdad. Bueno. Pues nada. Aquí despedimos el capítulo, el episodio de hoy, y ya nos vemos en los siguientes. Sí. Os recordamos que podéis escucharnos en nuestra página web serdetective.com, en Spotify y en YouTube. Nos vemos en el próximo episodio.